Buenos días, hoy sábado estamos aquí en el AFNAC, gracias además al esfuerzo de Rafael Porta, que es el director de las jornadas comiqueras, y agradecemos profundamente el que podamos tener un espacio como este para que nos podáis conocer, tanto a nosotros como editorial, como a ellos, que además son fabulosos autores que tenéis que empezar a seguir en redes sociales y estar al tanto de todo lo que van haciendo, porque realmente son profesionales excepcionales. Quiero agradecer también a la FNAC por el espacio que nos brindan para poder precisamente poder llegar a vosotros. Y sin más, voy a pasar a presentarlos para que tengáis un poco de referencia y los vais conociendo. Aquí tengo ahora mismo a Juanma Aguilera, que es dibujante, ilustrador, en este caso de su obra Los Ocultos. A su lado tenemos a David Braña, que es el creador de la historia, el guionista, el artífice de que pasen cosas locas en su cómic. A continuación tenemos a Zarzo, que gracias, que conjunto, que en este caso lo tengo que presentar de esta forma, con Miguel Delicado, han diseñado y creado el mundo de la novela gráfica ¿Y ahora qué? Que además, como podéis ver, si veis las portadas son temáticas completamente distintas, pero bueno, ahondaremos en eso más adelante. A continuación tenemos a Inma Ortega, que es la única mujer, pero muy potente en este caso, entre aquí los hombres que estamos. Ella es la ideóloga, la creadora de la historia principal de ¿Y ahora qué? Y por supuesto, a su lado, pero no por ello menos, tenemos a Santi Selvi, que es el que ha adaptado un poco sobre esa historia. Han elaborado entre los dos precisamente lo que va a ser el camino de esta novela gráfica, que en este caso hoy vamos a comentaros. Sin más, como ya he hecho las presentaciones, evidentemente yo no voy a coger el micro para tenerlo aquí. Yo sí estoy hablando de mis cosas y ya está. Me interesa muchísimo precisamente que ellos hablen un poquito sobre ellos. Y voy a empezar lanzándoles una pregunta para que primero les conozcáis un poco mejor y sepáis un poco de el por qué se interesaron con esto de hacer la novela gráfica y los cómics. Al fin y al cabo, en esta charla quería un poco hablar sobre que ellos también dijeran, han llegado al mercado profesional, alguno ya había publicado, pero cómo lo están viendo, cómo ha sido su desarrollo hasta llegar aquí, etcétera. Y por eso la primera pregunta es, y voy a decirlo para no entrar en novela gráfica, cómic, es ¿cómo empezasteis en esto del noveno arte? El por qué empezasteis a ver la vida desde el punto de vista de las historias, de las historietas en este caso. Y vamos a empezar, si no te parece mal, porque te tengo más cerca, con el gran Juanma Aguilera, de Los Ocultos. Muchas gracias. Bueno, pues yo supongo que como todo el mundo, yo empecé de pequeñito. Empezaba a dibujar y a leer, y conforme iba haciendo tus dibujitos, empezaba a contar tus propias historias, y cuando veías que eso se publicaba por ahí, leías cosas y decías, yo quiero hacer esto. Y bueno, aunque después de mucho tiempo de hacer otras cosas y dejar el dibujo costó, pero poco a poco empezamos a intentar publicar cositas en pequeñas revistas locales. Empecé con internet a abrirte un poco al mundo. Por ejemplo, le envié a David cositas para publicar en una revista que tenía en el momento, que era El Arca de la Historieta. Él me dijo, bueno, mándame algún dibujito para la contraportada del número 2. Y de ahí surgieron Los Ocultos, realmente. De ahí yo, con poquitas páginas publicadas en pequeños fanzines, me dijo, ¿te atreves? Y yo dije, pues vamos, total. Sí, eso es una muestra de que soy un poquito inconsciente, pero bueno, la muestra ya total es que después me dijo, ¿te atreves también con el color? Y dije, venga, pues también. Y bueno, más o menos. Ese es un poquito el desarrollo, porque realmente mi experiencia es poca. Luego sí he ido haciendo más cositas, intentando publicar cosas como colorista. He trabajado en alguna cosita para Canadá y Estados Unidos, dibujando cómics de Madagascar.
pero hasta ahora poca cosa. Ahora espero que venga mucho trabajo. Bueno, pues yo empecé, supongo que como mucha gente, empecé leyendo cómics de pequeño, y como no tengo ni pajolera idea de dibujar, porque soy más malo que... digamos que soy, bueno, soy autodidacta, empecé a hacer fanzines, muy artesanal todo, me pasaba horas con ellos, recortando, pegando y tal, siempre tuve esa vena así, bueno, pues de editor, ¿no? Aunque sea en plan fanzine. Y éramos un grupo de amigos entonces y nos lo pasábamos muy bien pues eso, haciendo nuestras historias y demás. Y de ahí pues luego fue puliendo mi estilo, supongo que también absorbiendo pues ciertos estilos de autores que en aquel momento me gustaban más, que en aquel momento leía. Y hasta hoy que, bueno, ahora mismo pues creo que tengo un estilo propio y que, bueno, pues me adapto un poco, digamos, al género que me apetece hacer o al estilo de historia, al ritmo, porque también hago muchas historias cortas. A mí me gusta jugar bueno, intercalar, ¿no? Digamos, historias cortas con las largas porque de alguna manera las historias cortas como que te liberan un poco de presión, no sé, es otro tipo de narrativa y demás. Y empecé pues a publicar profesionalmente. Mi primera publicación así más larga fue con Editorial Dracul, y de ahí pues continué con ellos y ahora pues empezamos con Los Ocultos, con mi colaboración con Evolution, que espero que sea más larga. Tenemos más proyectos en preparación. Y luego pues también lo que nombraba antes el amigo Juanma, también publiqué como editor y coordinador la revista de Arcade de las Historietas, que creo que fue el año pasado ya cuando dejó de publicarse porque bueno, el mercado está como está complicado. Y ahora pues bueno, estoy preparando más proyectos largos para presentar y voy haciendo historias cortas y demás. Buenas. Yo creo que el perfil nuestro de dibujantes es muy parecido. Casi todos hemos empezado haciendo fanzines, de ahí hemos pasado a hacer algo un poquito más complejo o más elaborado. En mi caso, pues sí, empecé a hacer unos cuantos fanzines, luego ya pasé a autopublicarme pues unos cuantos cómics y luego ya empecé a colaborar en colectivos como aquí con Miguel, que bueno, sacamos uno en Valencia que se llama Valentia. Luego, hace poquito, sacamos otro también colectivo, que era de muerte. Y nada, la verdad es que yo la trayectoria en el cómic llevo un poquito en esto. Esta es nuestra primera obra gráfica en formato de novela. Y bueno, ahí estamos. Y ya está, no sé. La verdad es que le paso a Miguel porque creo que llevamos en esto del cómic una vida bastante paralela. Sí. Bueno, pues nada, yo pues igual que Juanma y José, pues nada, de pequeño ya pues me empapaba de cómics y estaba todo el día leyendo, pues que sí, Mortadelo, Super López, y crecí pues eso, dibujando y leyendo, acabando paquetes de folios dibujando y TVO, Super Mortadelo. Y nada, pues estudié, igual que José, hicimos Bellas Artes los dos. Y no sabía muy bien por dónde tirar, hice algo de ilustración y sobre todo animación. Y es donde más he trabajado, sobre todo haciendo stories. Y claro, bueno, el story es un poco primo hermano del cómic. Y nada, mis experiencias en cómic, pues yo me metí en este mundillo gracias a Santi, que me propuso estar en el cómic Valentia, que ha comentado José. Claro, es más fácil entrar en este mundo pues colaborando, porque es un poco complicado y si haces cosas en equipo pues siempre es más fácil. Y luego también estuve haciendo una historia corta como dibujante en De Muerte, que también es un volumen colectivo. Y luego pues nada, ha llegado ¿Y ahora qué? Que Rubén nos ha dado aquí la oportunidad de hacer nuestra primera novela gráfica y nada, pues muy contento de haber llegado hasta aquí y ya está.
Bueno, pues en mi caso mi trayectoria es más corta que la de mis compañeros. Yo de pequeñita también leí algo de cómics, sobre todo Asterix. Empecé con una historia corta para una revista en valenciano que se llama La Pelitrompeli, que la dibujó Imma Almansa. Y mi siguiente publicación fue una historia corta en De Muerte, se llama Recuérdame, muy bonita. Y bueno, y ahora lo más largo que he hecho ha sido ¿Y ahora qué? Y ya está. Bueno, pues en mi caso yo llego a esto del cómic porque leo cómic desde pequeñito y siempre me ha gustado escribir. Yo escribo desde pequeño, escribía cuentos al empezar, luego pues escribes novela, obritas de teatro pequeñas, monólogos, canciones, lo que hiciera falta. Y claro, gustándome tanto escribir y gustándome tanto el mundo del cómic, pues era inevitable que en algún momento llegara la oportunidad de escribir cómic. La primera publicación no amateur en el mundo del cómic fue Valentia, un álbum colectivo de historias sobre la ciudad de Valencia, que publicó Norma Editorial en 2012. Luego publiqué 2 novelas gráficas para Reino Unido, una de ciencia ficción y una de aventuras. Luego una historia corta en la revista La Pelitrompeli también, igual que Imma, dibujada por Alberto Sanz. Se llama School Heroes, espero retomarla algún día. Y una historia corta también en el De Muerte, en el colectivo De Muerte, que está hecho principalmente por autores valencianos también, pero no exclusivamente, como Valencia. Y a través de Imma, gracias a Imma, llegó la oportunidad de poder escribir una novela gráfica completa en castellano, que la verdad es que es quizá el proyecto que más ilusión me ha hecho hacer. Y aquí estamos en este momento. Bueno, pues como podéis ver, casi todos, todos son amantes precisamente del noveno arte y cada uno ha empezado de unas formas que al final convergen todos aquí, que estamos aquí precisamente presentando estas obras que ellos tienen, como digo, Los Ocultos y ahora qué. Y como ya sabéis un poquito más sobre ellos, de dónde de dónde empezaban y demás, quiero que empecemos a ahondar un poquito en la obra en sí. Y si os parece, lo primero preguntaros es cómo nace. En este caso voy a empezar al revés y así os tengo con sorpresa, que Juan Maya me dice siempre me va a tocar a mí. Y voy a empezar porque me diga Santi, que me diga Imma, de dónde y por qué nace la novela gráfica y ahora qué. Y sobre todo contándonos un poquito de qué va y el por qué empezasteis a crearla. Bueno, pues y ahora qué nace un día que Santi me comenta que hay un concurso sobre temática social que es de novela gráfica y nada, que se lo comentan a él y que no tiene tiempo de hacer nada, pero que sí que le hubiera gustado participar. Entonces se me ocurre enseguida contar un poco, o sea, que se puede contar la historia de mi padre, que al jubilarse pues él tenía ganas de hacer cosas, sobre todo le gustaba correr y quería hacer el circuito de carreras populares de Valencia. Y yo pensé, bueno, ¿por qué no participar en este concurso contando esta historia que me parece interesante? Se lo comenté, además enseguida pensé en Miguel para que lo dibujara. Pensé el título también, o sea, lo tenía todo muy claro en mi cabeza. Digo, Santi, esto tiene que salir porque está claro, o sea, tiene que salir, vaya. Y vamos a participar en este concurso. Yo te escribo el argumento, porque yo para esto soy un poco novata, para una novela gráfica tan grande. Yo escribo el argumento y luego tú pues lo guionizas y vamos a hablar con Miguel a ver si le parece bien y está dispuesto a participar. Y nada, y así fue como empezó todo. Yo pensaba que la historia era interesante y también que no es algo que tú estés acostumbrado a encontrar en un cómic, ¿no? Una historia de un señor mayor cuya meta es terminar ese circuito de carreras populares. Y no sé, me pareció interesante. Bueno, pues todo lo que dice Imma
Es así, efectivamente me pilló muy ocupado, pero me lió con el proyecto este y era imposible decir que no, porque efectivamente era una historia con mucho potencial, es una historia de, no exactamente de superación, pero sí una historia en la que, digamos que una persona se enfrenta al reto de luchar, entre comillas, luchar con su familia porque ha tomado la decisión de que quiere cumplir un sueño y la familia no apoya la realización de ese sueño porque considera que no, que ya es mayor, que el hombre tiene 80 años. Y bueno, entonces se plantean situaciones un pelín de corte dramático, pero que en la novela hemos resuelto con un tono muy vitalista, muy alegre y huyendo totalmente de todo tipo de dramas. Nuestra intención no era esa. Y la verdad es que, bueno, con la idea de Inma, con el dibujo de Miguel, luego de José, hemos creado una historia que yo creo que puede llegar bien a todo el público, que lo puede leer un niño de 8 años, de 10 años tranquilamente y le puede sacar ciertas cosas. Obviamente, con diferentes edades, pues sacarán diferentes lecturas y diferentes conclusiones. Por el feedback que estamos recibiendo de los lectores parece ser que está gustando, que todos le encuentran el sentido, todos captan el sentido con el que se hizo, el sentido de eso, como decía Paco Roca en el prólogo, un relato dulce y amable sobre los retos en la vejez. Carrera tras carrera, comprenderemos a Pablo y la lucha de todas las personas mayores por mantener la dignidad. Y bueno, pues de momento esto. Entonces, bueno, confirmáis que podríamos haberle puesto, si a esto le hiciéramos película, basado en hechos reales, ¿verdad? Sí, totalmente. totalmente. Vale, me interesa preguntar en este caso a Miguel y a José cómo, de qué forma empezasteis a crear el diseño de personajes. ¿Está basado precisamente físicamente en el padre de Inma? Bueno, yo cuando empecé a diseñar los personajes, si no recuerdo mal, aún no sabía que estaba basado en hechos reales. O sea, que fue totalmente sorpresa. O sea, sí, tú te callaste, tengo esta historia, no te digo nada. Además, creo que fue mejor así, porque yo no estaba condicionado de ninguna forma para el diseño. Yo creo que si ya hubiera conocido al padre de Inma antes, hubiera cambiado mucho, pero de esta manera tuve total libertad para diseñar a los personajes como a mí me apetecía, y es una de las partes más divertidas del proceso, el diseño de personajes, y la verdad es que me lo pasé pipa. Y nada, pues buscando este tono de la historia, ¿no? Que son pues una serie es una familia en la que se dan una serie de situaciones en la que todo el mundo se va a ver en algún momento reflejado o le va a ser familiar los problemas o las personalidades que tienen. Y nada, a mí cuando me enseñaron la historia y tal, me encantó. Así que, no sé, fue muy fluido y enseguida, pues, bueno, cuesta un poco al principio, pero cuando empezaron ya a salir los personajes, todo muy bien. La escenografía, o sea, los barrios que aparecen mientras Pablo va recorriendo las calles y demás, ¿son fieles a la realidad? Sí, bueno, procuramos que los sitios, los lugares donde el personaje va corriendo, ¿no? A lo largo de la historia, pues fueran escenarios reales. Aparece, pues, por ejemplo, la San Silvestre de Valencia, ¿no? Pues aparecen pues, todos los edificios y luego, sobre todo, procuramos que salieran unos barrios normales, es decir, no huir también un poco de lo monumental, ¿no? Siempre hay sitios reconocibles, pero también hay mucho barrio que podría ser cualquier barrio que la gente corre normalmente, ¿no? No tiene por qué ser pasando por monumentos, pero sí que lo hicimos muy, muy reconocible, son calles reales las que aparecen. A mí cuando me llegó la historia, partíamos de... Bueno, yo tuve la suerte de partir del story de Miguel, con lo cual yo ya conocía la historia, entonces digamos que faltaba simplemente darle un acabado. Y bueno, añadir, como bien has dicho, el tema de ubicarlo, ¿no? Con el detalle y todo esto, pero muy bien, la verdad. Habiendo acabado el proceso de creación, cuando Inma ya os decía, oye, esto es la historia de parte de mi familia, luego mirándoles a ellos, o sea, conociéndoles, ¿qué os parecen? ¿Cómo han quedado retratados al final? Y claro, la propia Inma, claro, realmente también aparece en la historia. ¿Qué os parece? ¿Qué opinión tenéis del espíritu que se le ha dado a los personajes?
A mí, bueno, yo al principio tampoco sabía que era basado en hechos reales. O sea, que te callaste con todo el mundo. Bien. Sí, porque yo creía que si les decía que era basado en la historia de mi padre, a lo mejor les podía condicionar cómo iban a desarrollar la historia. Entonces preferí no decir nada, que leyeran la historia, que les gustara y ya a través de eso, pues sí, ir diciendo, bueno, esto se parece un poco a la vida de mi padre, pero vamos, que fue todo poco a poco. Yo quería que, sobre todo, que les gustara y que quisieran hacerla y no condicionarles. Yo ya te digo, no sabía que eran reales, pero al leer la historia, porque bueno, teníamos el story y sí que se podía seguir, se podía leer, pues sí que me encontré con unos personajes muy humanos, ¿no? Unas situaciones muy costumbristas del día a día, y todo eso, por eso yo me gustó mucho y enseguida me subí al proyecto. Genial. Bueno, pues está en este caso, bueno, como podéis ver es una historia que además muestra precisamente lo cotidiano, con sus bondades y con sus malos momentos, porque también los tiene. Y antes de... Bueno, quería preguntarle en este caso a Santi un poquito sobre Pablo. Si lo extrapolas a una persona normal de a pie, ¿qué tipo de persona es Pablo y cuáles son sus motivaciones? Explícanos un poquito qué motivaciones tiene esta obra para que a la gente, al público que le gustan las novelas gráficas, tenga interés por ella. Bueno, pues Pablo es un señor de 80 años que yo creo que si hay algún adjetivo para definirlo es que es muy vital, es muy vitalista. Tiene 80 años, es la edad que pone en su DNI, pero tiene unas ilusiones exactamente las mismas que tenía cuando era joven. Por circunstancias de la vida, por el trabajo, por la rutina, por todo eso, son cosas que no ha podido desarrollar, pero llega un momento en que ocurre muy pronto en el cómic, muy al principio, en la primera escena, que dice, ya está bien, o sea, yo quiero hacer, hay cosas que tengo pendientes y las quiero hacer, y voy a hacer una, y se embarca en eso. Entonces, bueno, él se intuye que sabe que va a contar con la oposición de su familia. Hemos creado una familia en el cómic que no es exactamente la misma familia que la familia real. El Pablo real tiene 3 hijas y un hijo. En el cómic hemos puesto solamente 3 hijas porque considerábamos que era interesante que Pablo viviera una vida rodeada de mujeres, totalmente rodeada de mujeres. Tiene 3 hijas y tiene una nieta mayor y luego tiene un nieto pequeño que en la historia tendrá unos 10 años, que es un poco el enganche de él, ¿no? La vinculación masculina que puede tener Pablo, ¿no? A él le gusta llevar a su nieto al colegio, acompañarlo. Entonces, bueno, pues la actitud de Pablo es una actitud, ya te digo, simplemente vital. O sea, él tiene una edad, pero es un poco lo de menos. Es un tema de que quiere cumplir un sueño. En ese sueño se encuentra con una oposición y él dice, bueno, sí, yo entiendo la oposición, pero dejadme que haga mi vida, dejadme que haga lo que yo considere. Es que me hace feliz. ¿Por qué no voy a hacerlo si es que me hace feliz? ¿Te he contestado? Sí, perfectamente, además. Estaba pensando en qué crees, qué opinión tiene el nieto, se llama Lucas. ¿Qué opinión tiene Lucas de Pablo? ¿El Lucas del cómic? Sí. Hombre, pues para él su abuelo es lo más. Su abuelo, que además es un mentiroso, le va contando una serie de trolas tremendas. Le enseña canciones y le enseña cosas, lo lleva por ahí y hace de abuelo. Digamos que en la vida los padres son los que tienen la función de comportarse bien con sus hijos, enseñarle a comportarse de forma correcta, educada y demás, y los tíos y los abuelos tienen justo la función opuesta, darle golosinas, enseñarles gamberradas. Y Pablo es exactamente lo que hace con su nieto Lucas. Le enseña esas cosas, lo lleva por ahí. Como se va haciendo famosete en el barrio, Pablo, porque hace carreras y todo eso, pues digamos que va presumiendo de un poquillo con su nieto de la fama que va adquiriendo en el barrio y demás. O sea que Lucas lo admira, claro. Lo admira. Lógicamente. Sí, la verdad es que es un gran personaje el Pablo. Despide una fuerza vital enorme. Y además, precisamente, es lo que impregna toda la historia. Esa vitalidad, por pase lo que pase, si tienes alguna meta, algún sueño, evidentemente debes luchar por ello, porque al final
las recompensas están ahí, son fáciles de obtener si realmente piensas que es posible. Y por eso, además, nosotros, en mi caso como editor, no dudé en cuanto me pasó Santi, además, la estructura, el guión, y estuve leyéndolo y dije, mira, tiene un buen calado social, a mí me gustan las temáticas sociales y creo que ha sido una primera marcha bien metida, bien engrasada para nuestra colección, en este caso de novela gráfica, de estilo más europeo. O sea que yo desde aquí además les quiero agradecer a los 4 todo el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado, porque estoy muy orgulloso precisamente de ser el editor de esta novela gráfica, de ¿Y ahora qué? Y os agradezco muchísimo precisamente que estéis aquí con nosotros. O sea que gracias. Y a todos los que en este caso podáis acceder a conocer a una historia así, es una gran historia que llama mucho la atención, que hace que se despierte el corazón, por así llamarlo. Tenemos alguna reseña que decía que hasta le ha motivado para hacer cosas en su propia vida, o sea que supongo que al fin y al cabo también es parte de lo que se quería, ¿verdad? Claro, se llama ¿Y ahora qué? Porque es momentos en la vida en los que tú te planteas, ¿no? Es momentos, puntos de giro que dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y por qué no hacer lo que quiero hacer? Vale, está claro, va a ser duro, pero la recompensa es mi felicidad. ¿Qué mejor recompensa que esa en buscar cualquier cosa, no? Pues busquémosla, vayamos a por ello. Muy bien. Bueno, pues buscad la felicidad, buscadla siempre. Venga, y vamos a pasar de la felicidad a... Bueno, no vamos a ser así, perdonad. Pero es que era casi hacer el chiste. En este caso es una temática totalmente distinta, ¿vale? El cómic de los ocultos es como podéis ver en la portada, encierra ya de por sí misterio. Vas a encontrarte con thriller, con un personaje o personajes atormentados, y solo con mirar la portada y ver cómo está representado podemos intuir qué es lo que puede suceder cuando abres las páginas. En este caso voy a pedirle, como lo he hecho anteriormente, que David Braña nos comente un poco de dónde y por qué nacen Los Ocultos y qué es lo que quieres transmitir con este cómic. ¿Se oye? No. ¿Ahora? Sí. Pues Los Ocultos nace... Yo creo que básicamente de mi pasión por las historias de misterio, ¿no? Es una temática que me gusta mucho de siempre, y me gusta mucho pues jugar al despiste con el lector. Me gustan mucho las historias que en un momento dado hacen un giro inesperado y te sorprenden y que te van enganchando. Y bueno, en este caso se me ocurrió que el protagonista principal podía ser un director de cine, porque el cine también es un arte que me gusta mucho. De hecho, yo creo que cada vez que escribo un guión, cuando me lo imagino en mi mente, me imagino más fotogramas cinematográficos en sí que viñetas, ¿no? Y eso que llevo leyendo, pues como decía antes, desde pequeñito. Y quería que fuese un director de cine, pues por varias razones. Una era de alguna manera, mostrar un personaje cercano y real. Es un director que está empezando con sus dificultades, como todos, porque el cine también es un arte muy complicado para triunfar y demás. Y además creo que estaba muy bien ligado con el tipo de historia, ¿no? Porque al final, los protagonistas casi que están viviendo en momentos una película, ¿no? Me comentaba en una entrevista en Radio 5, en Viñetas y Bocadillos, me decían que era como, a él le había parecido que era como una historia como que fuesen las matriuscas rusas, las muñecas, ¿no? Que va sacando una de otra, y me parece muy acertado, la verdad, porque mi idea era esa, ¿no? Era que el lector empezase a leer y dijese, ostras, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no puedo dejar de ver, de saber qué está pasando hasta el final, ¿no? Creo que lo conseguí. Y realmente no surgió así como... A veces pues las ideas surgen pues porque haces un viaje
y te inspiras con algo, porque, bueno, no sé, porque te viene una idea de repente. En el caso de Los Ocultos yo creo que es una mezcla un poco de, pues de lo que me gusta a mí, pues eso, las tramas pues un poco enrevesadas con el misterio, con la psicología humana. Y al final pues derivó una historia que a veces pues la verdad es que hasta a mí me sorprende, ¿no? Porque no sé si le pasará a Santi, por ejemplo, pero muchas veces me pongo a escribir y la historia cuando vas avanzando, digamos que te controla ella, digamos que te lleva hacia, bueno, pues hacia derroteros que ni esperabas, ¿no? Y lo que más me preocupaba de todo al final era el final, porque es una historia que el final es clave. Y tenía el miedo de que la gente pues dijese, ostras, pues me ha defraudado y tal, pero bueno, por ahora los comentarios, las críticas, digamos, que estoy recibiendo son todas muy buenas, la verdad. Sí, la verdad es que de lo que más o menos se está diciendo las críticas es que es como ir en un coche a 120 por hora y de repente te estampas a cero. O sea, es así. O sea, evidentemente buscabas eso, el que se terminara sí. de esa forma. Precisamente sí. Pero sí, porque digamos que no quería, es que, a ver, sin destripar mucho. Sin hacer spoilers, claro, por claro. favor. Quería que el final pues cerrase la historia sin más y dejar pues cierta libertad de interpretación, ¿no? Porque esa es otra. Yo creo que es un cómic, es una historia que da para ciertas relecturas, para darle cierto sentido en un momento u otro. Y de hecho durante la historia le intenté, aunque sea muy sutil, dar ciertas pistas entre la relación del personaje principal con sus amigos, con sus parientes y demás, ¿no? Porque al final es una historia de misterio, pero también es una historia de amistad sobre todo, ¿no? Es una historia de sentimientos y bueno, creo que lo conseguí. ¿Cómo fue para ti explicarle a Juanma Aguilera precisamente los personajes? ¿O no hizo falta? ¿Cómo trabajasteis vosotros dos? Porque, como acabas de decir, piensa que al final, como guionista, estás diciendo que tenías una historia, es muy enrevesada, sí que da giros. Lo bueno de los giros es que sí tienen sentido, o sea, que hay algunos que te quedas un poco qué está sucediendo cuando lees algunas otras obras, tanto en literatura o cómic y demás, pero sí tienen sentido. En efecto, es muy matrioska, como bien comentas. Y en este caso, ¿cómo convenciste a Juanma precisamente de la ambientación? ¿Con qué referencias has trabajado para poder colaborar y hacer algo entre vosotros dos? Pues no sé cómo lo convencí, la verdad. O sea, no le costó mucho, ¿no? No, lo conocía, como dijo antes, lo conocía de las historietas, me gustó su estilo, porque tenía claro que el estilo pues tenía que ser no demasiado europeo. Yo tenía una historia en mente un poco más al género americano, ¿no? Y bueno, yo creo, no recuerdo ya muy bien exactamente porque tengo tantos proyectos en mente y en la cabeza que a veces pues divago un poco, pero... Yo sí me acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que lo que hice fue proponer el proyecto como hago solo hacer, ¿no? Con el guión, con la sinopsis y con la descripción de personajes, y una vez ahí, la verdad es que la propia comunicación va haciendo. A lo mejor normalmente el dibujante suele proponer su propio estilo y sus ideas, y al final todo es trabajar en consenso. O sea, no... Yo creo que más o menos fue así, ¿no? Sí, pues vamos, sencillo. Recuerdo que me mandaste un correo, oye, mira, que tengo este proyecto, no sé si te interesará hacerlo. Yo leí el guión y, bueno, en mitad del guión tuve que pasar varias veces para atrás. ¿Qué ha pasado aquí? Me he perdido medio guión. Luego seguía y dice, vale, sí, todo tiene sentido. Porque es verdad que el cómic es una muñeca matrioska muy bien ensamblada, aunque a veces piensas que te has perdido, pero llega un momento en el que yo recuerdo, además cuando me mandó el guión, yo estaba en una cafetería esperando y empecé a leer, y al final me lo acabé corriendo porque... Eso, se lee súper rápido, y yo cuando lo vi dije, me encanta, creo que podemos hacer algo muy chulo, y él me mandó descripciones de personajes, la historia, y yo ya empecé a hacer algunos bocetos, aportándole alguna cosita, diciéndole, oye,
¿Qué te parecería que aquí le hiciéramos esto, lo otro? Y al final yo creo que consensuándolo todo salió todo bastante bien. Y yo creo que aquí también en el apartado gráfico el color en este caso es clave, además. Sí, además es de las cosas que la gente más está alabando del cómic, que para el tema de la ambientación yo lo veía también muy cinematográfico y quería darle a cada escena y a cada fragmento del cómic un toque de color personal. Entonces quería cada elemento del cómic, es que es difícil hablarlo sin destripar nada, cada escena concreta intenta tener un color muy acorde con los sentimientos que se quieren representar. O los flashbacks, por ejemplo. Por ejemplo, los flashbacks, escenas más de tensión, escenas más tranquilas. Yo creo que todo se intenta tener una personalidad propia con el color. Porque además los flashbacks muchas veces, a veces hay ciertas historias que resultan un pelín gratuitos, ¿no? En cierto momento, pero mi intención era desde el principio que los flashbacks tuviesen la tarea también de dar pistas, de encajar en sí la historia mejor. Y luego también lo que me permitió es que al ser como una historia, varias historias con una historia principal, pues incluso pudiese cambiar en ciertos momentos de género, ¿no? Pues a lo mejor se puede acercar un poco más al género negro en algunos momentos, otros pues a un toque más de fantasía. Eso me parece que también es interesante. De hecho, para que os hagáis una idea, hay varias referencias, como por ejemplo Pulp Fiction, ¿no? ¿De quién fue idea de darle ese tributo? Porque, a ver, en muchas de las páginas, o prácticamente la mayoría de ellas, hay ese... es un poco Tarantino todo. Porque es así, es más o menos una definición que os puede orientar a lo que precisamente supongo que en este caso David decía que le gustan, que estén enrevesadas, pero que evidentemente luego vayan encajando unos a uno. Sí, yo diría que tiene un toque Tarantino y un toque de David Fincher también, que me gusta mucho además. Y bueno, las referencias de cine, en ese caso las aporté todas yo, si no recuerdo mal, ¿no? No te va a quedar mal ahora. No, sí, pero todas, normalmente en el guión incluso viene marcado, en esta escena tiene que llevar una camiseta de tal, etc. En esta escena un bañador de tiburón. Yo solo sumé una dos en donde él no me marcaba, por ejemplo, yo puse al final una camiseta de Star Wars. Y otra por ahí hay Star Wars aquí, sí. De otra cosa, o sea, pero prácticamente todas me lo marcó él. Sí, porque quería darle al personaje principal, que es el director de cine, ¿no? Que está empezando y demás, quería dar ese toque friki también, ¿no? Como tenemos nosotros, ¿no? Aunque friki no es la palabra que más me apasione, pero bueno. Y pues que de reflejar que lo que hace es por vocación. Por eso cuando empieza la historia y tiene esas críticas negativas, pues la verdad es que, pues, hablando en plata, le jode bastante, porque todo el esfuerzo que lleva detrás y demás, la ilusión que ha puesto, como en nuestro caso, ¿no? Pues tener esas críticas y tal, pues bueno, pues lo hunde un poco. Sí. Una pregunta. Claro, está hablando de un director de cine, pero en la portada le veis que está con un arma. ¿Cómo alguien director de cine acaba siendo no sé si llamarlo matón, pero no es así? Pero de momento da bastante miedo un tío que va portando un arma. Entonces, ¿cuál es la transformación, en este caso el protagonista, a ese lado más que en este caso le obligan a ser? Bueno, si te fijas en el protagonista, en el caso, por ejemplo, de la escena de Pulp Fiction, que ha visto tantas veces repetida, pues ya te da un punto de partida del cine, del tipo de cine que le gusta. En sus camisetas de Los Soprano, de Scarface y demás. Entonces, sin destripar mucho. O sea, que estás diciendo que los que consumimos mucho estamos preparados. Estamos preparados para salir en una cafetería y evitar un robo o algo. Pero si quizás eligieses vivir vale. en ciertas escenas, elegirías esa, aunque fuese subconscientemente, ¿no? Es que es complicado contarlo sin destripar el cómic, entonces tendréis que leeroslo. Ay. Sí. Juanma, el diseño de personajes en este caso es muy personal, pero ¿tienes alguna referencia, más que nada por el cómo los has diseñado físicamente,
A la gente, por lo que he visto en las reseñas o los comentarios, les llama mucho la atención. Y quería preguntarte cómo pensaste precisamente en ese tipo de diseño de personajes. Realmente es que la descripción que me dio David era muy clara en lo que quería de cada personaje. Entonces, básicamente yo intenté adaptarme a lo que él quería. Luego, pues, cada autor supongo que tiene en su cabeza visualiza cómo cree que debería ser, pero no tiene ninguna referencia clara, ni simplemente fueron saliendo tal cual. Y conforme ibas dibujándolo, ibas pensando cosas nuevas y iban saliendo. Nacieron ellos solitos. Hablarnos un poquito sobre los protagonistas en este caso. Pues el protagonista principal, como he dicho, es un director de cine, Daniel Sellás, que está empezando y tiene una relación un poco peculiar con su novia, con Sandra, una chica estupenda que lo soporta, aún no sabe por qué. Una santa. Una santa como tantas. Y luego tiene una relación pues, muy estrecha con un amigo, con Raúl, que es escritor. En este caso también pues está dentro del arte, ¿no? Todo parte pues de ahí, ¿no? De que al principio de la historia Raúl se suicida. En estas circunstancias realmente luego te vas dando cuenta a través de los flashbacks y demás, que es lo que yo quería reflejar también, que Raúl es un tío que no da ese tipo de perfil, ¿no? de depresión y demás, lo cual también hace que despiste un poco más las razones. Y luego tenemos a otros protagonistas que no sé yo si se les puede hablar mucho de ellos sin destripar. Bueno, es la esposa de Daniel, claro, tiene una novia y tiene una esposa. Y ya dices, ostras, ¿aquí qué pasa? Y bueno, yo creo que luego está el otro amigo. El otro amigo, sí. ¿Cómo se llama? Vaya guionista estoy hecho yo también. Anda, que yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo del otro amigo, pero también tiene no me acuerdo, macho. Y mira que también tiene cierto protagonismo, ¿eh? Le cambiamos el nombre, creo, a mitad de ese. Raúl, Daniel, Sandra y... Joder, pobre chaval. Bueno, al final muere. No, hombre, no, que no. No, que no muere, no muere. No, es uno imprescindible, no, hombre. ¿No es Sergio? No. ¿Sergio? Sergio puede ser. Sí, puede ser. Sergio. Pregúntaselo luego. Vale, Sergio. Que también pues tiene cierto peso en la historia porque, entabla cierta relación con Sandra cuando a Daniel le ocurren ciertos hechos, ¿no? Cuando se desaparece. Juanma, una pregunta sobre precisamente el dibujo que encontramos en Los Ocultos. Hay muchas escenas precisamente de acción, porque evidentemente pues hombre tiene misterio y como os he dicho antes, porta además una pistola. Hay vehículos, hay escenas de lucha y demás. Yo particularmente quería preguntarte ¿cuál de esas páginas es la que más te ha costado hacer? Y cuál precisamente es, que a lo mejor coincide, es la que te sientas más orgulloso. Y de hecho, si ahora nos la buscas, si podemos, la mostramos. Pues, sinceramente, las que más me han costado, las que no pasa nada. Las que están tranquilos, hablando tranquilamente en el salón de su casa, esas son las que han sido lo más complicado del mundo. Sí, explícanos por qué. El por qué te cuesta más, por los elementos, por los detalles, sobre todo para la gente que le guste esto de empezar a dibujar o esté dibujando. No sé, cuando tienes que dibujar acción o escenas con muchos elementos, tienes más claro qué es lo que vas a dibujar. Tienes más claro, cuando tienes que dibujar a una persona disparando, es dibujar a una persona disparando. La postura puede variar un poco, pero no, una persona dándole un puñetazo a otra. Pero cuando tienes que dibujar personas hablando normal, yo intento que las personas tengan movimiento, que no sean dibujos palos del personaje quieto, estático, con un bocadillo, sino que tengan cierto movimiento, que expresen con las manos, que se muevan.
Entonces era pensarlo mucho y ver qué postura usar, qué expresiones, qué ambientación darle, y es lo que más me costó. Y de lo que más orgulloso estoy es quizás de lo que nos podemos enseñar, porque es del final. Sí, ahí tenías una tarea complicada, la verdad. Era una cosa difícil y yo creo que quedó bastante bien. Porque es que el final es clave. Entonces... Y aparte de ser de lo que más me gusta, es de lo que más sencillo me salió. Por eso, porque las escenas de acción y con ciertos elementos más fantásticos quizás, o a mí en mi caso, me cuestan menos. Pero yo creo que eso, el final. ¿Tienes alguno de los personajes que precisamente te gusten más a la hora de desarrollarlo? ¿Tienes alguno favorito en particular? Bueno, ya sabemos quién no es el hijo favorito de los padres, ¿no? Sí, el que no sabíamos. Pero Daniel. Yo me encanta Daniel, es un personaje que me gusta mucho y aparte de los elementos que él me dio, yo intenté, por ejemplo, en la decoración de la casa, meter muchos pósters de cine y muchas cosas, porque es con el que más a gusto me sentía. Sí, mi hija flipó con el llavero del Angry Bird. Muy chulo. Claro. Que era la época. Que además algunos de estos cómics, en concreto están muy bien en el sentido de que luego vas descubriendo con esos pequeños detalles que precisamente se trabajan los dibujantes. El Yoda de la cama también. Pero eso no estaba y lo metió él, ¿sí, verdad? Sí, todo eso sí. Sí, Vale, yo es que soy meto muchísimos pequeños detallitos y aparte de los reconocibles hay muchos personajes, hay muchos detalles de título personal. El cómic está plagado. O sea, cada 3 páginas hay algún pequeño detalle de algo. Me preguntabas a mí sobre el personaje... Sí, me interesaba preguntarte... Hombre, y pues, que en este caso no fuera solo el protagonista. ¿Cuál es el... A mí si tuvieras que elegir? me gusta mucho Sandra. ¿Sandra no te gusta? Sí, me sentía muy cómodo con ella. Pero dinos por qué. ¿Quién es Sandra? Sandra es la novia de Daniel. Y lo que decía antes, tiene una relación tanto especial. Ella pues se vuelca bastante en él es algo distante en algunas ocasiones y demás, pero bueno, después de todo lo que ocurre en la historia, digamos que la relación se refuerza y bueno, parece que va por buen camino. Pero me gusta ella pues porque es un personaje muy natural, entiendo yo, y porque también tiene pues ese cierto peso en la historia de forma paralela a lo que ocurre en la trama principal, ¿no? Y bueno, yo también venía además de otro personaje femenino, de la novela gráfica de 2, de Dracul, y no sé, me siento cómodo, no sé explicar muy bien por qué, pero... ¿Tienes alguna próxima historia con un personaje femenino? Pues sí, con vosotros tengo la de los mundos de Acalana, que es fantasía, más europea, ¿no? Y bueno, como su nombre indica, digamos, pues trata sobre... El personaje principal es Acalana, es una personaje femenino. Y luego, pues la de 1000 lobos también con vosotros, que es más fantasía medieval, podría decirse. Uno de los personajes principales también es una mujer. Claro, es que por lo que veo, evidentemente la personalidad fuerte femenina os sirve en general, y aquí también hago la pregunta extensible a Inma y a Santi, hacen precisamente ese apoyo, ¿no?, de la narración. Claro, en tu caso, en Los Ocultos, la importancia de esa Sandra y de otra, que no hablamos, que empieza por B, también es determinante, ¿no? Además son muy distintas, ¿no? Porque B es una mujer más prototípica, más de... Pues cómo te diría yo, de película así, incluso un poco de serie B, de acción y demás, ¿no? Le quería dar ese toque. Y Sandra pues es una persona mucho más creíble, más real, si puede decirse así. Son muy distintas. En el caso de ¿Y ahora qué? Y saltamos un poquito porque ya abro el marco final. Evidentemente Pablo está rodeado de mujeres. En este caso, Inma, ¿qué aportan? ¿Qué
¿Qué es lo que quieren? ¿Qué motivaciones tienen ellas? Pues ni ahora que las mujeres que rodean a Pablo son mujeres protectoras. O sea, Pablo es un señor mayor que decide correr y entonces las mujeres, además, 2 de sus hijas no tienen hijos, con lo cual son mucho más protectoras con él. Y bueno, y es protección total, pues que no le pase nada, cuidado, no vayas aquí, son muchos kilómetros, no vas a aguantar. Y bueno, y es eso, es protección tanto por parte de sus hijas como por parte de su mujer. Bueno, en este caso, como podéis ver, sobre todo lo importante de las 2 obras es que la personalidad de los protagonistas y de los personajes que aparecen son muy fuertes. Claro, a nosotros nos gustan precisamente los personajes con personalidad. Diréis, wow, si eso lo puede decir cualquier editor o cualquier escritor o creador. En efecto, muchas veces en un cómic, en una novela gráfica, se da mucha importancia precisamente a los acontecimientos. En nuestro caso podemos decir que estas 2 obras que han creado estas 6 personas fabulosas precisamente son obras que encierran siempre un mensaje, algo que transmitir. O sea, evidentemente, a ver, Mortadelo y Filemón tienen un cierto mensaje de eso, que, bueno, que podemos hablar qué tipo de mensaje tendrían o no, pero en este caso la personalidad que tienen es algo de agradecer porque te gratifica cuando lees las obras, lees los cómics. Y nada, quería preguntaros precisamente, ya como última pregunta, así extensible para todos, es, bueno, estáis ahora presentando precisamente esto y quería preguntaros, ¿y ahora qué? A todos vosotros. ¿Qué os parece esto de publicar, de lanzar esta primera obra y qué es lo que va a venir después? ¿Empiezo yo? Empezamos por aquí, por el final. Como queráis. Bueno, pues ¿y ahora qué? Pues y ahora más, ¿no? Ahora más, ahora hay que seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, pues obviamente estamos en la promoción de este TVO, pero preparando alternativamente otros proyectos para ver si es posible que vean la luz, igual que este. Ojalá. Vamos, hay que seguir, ¿no? Eso hay que seguir. Es lo que nos dice Pablo. Siempre, exactamente. Ese es el mensaje. Vale. Inma. Pues yo en mi cabeza tengo muchas cosas. Lo que pasa es que tengo que sentarme y plasmarlo. O sea, que te ha picado el gusanillo de esto Sí, ya estamos rodando, ya Sí, seguimos. me ha gustado. Además, cualquier cosa, no sé, ayer, por ejemplo, viniendo hacia aquí en el autobús, cualquier cosa que pasa, dices, esto. Santi, por ejemplo, ayer viniendo se le ocurrió una cosa, o no sé, vas por ahí, ves algo y dices, esto lo tengo que contar, o en el trabajo, no sé, siempre te vienen cosas. Claro. Pero yo es eso, necesito tiempo, sentarme y poder escribir. Pero sí, tengo muchas ideas en la cabeza. Yo de momento, pues, reposar un poco la novela, Gira Mundial Now Evolution. Estamos en Madagascar en 2 semanas. Y nada, además, pues... tenemos contacto aquí de Juan. Como me imagino que igual que Juanma y José nunca paramos de dibujar, pues siempre estamos haciendo bocetos, dibujos, tal, no sé qué, y algo, me imagino que pronto pues aparecerán más proyectos. De momento no hay nada así claro, pero seguro que... Pero siempre están ahí, ¿no? Seguro que sí. En el futuro habrá algo. Sí, yo por mi parte, pues lo mismo, también. Ya acabo de acabar después de un cómic pequeñito para autopublicación con unos amigos y ya está. Pero bueno, confío en hacer algo más con esta gente. La verdad es que me gustaría mucho, porque ha sido un proyecto muy chulo y me gustaría hacer uno más y otro más y otro más, los que hagan falta. Muy bien. Es que este está metido en muchos, si me lo permitís. Aunque Santi no le ha dicho, David, es que se mete demasiado a lo mejor muchas veces. Yo tengo eso, lo que hablaba antes, tengo 2 proyectos con vosotros, que son fantasía medieval, fantasía europea, más largos aún que Los Ocultos, a lo loco. Y luego pues suelo ser colaborador de la revista Cachuli, como queráis llamarla, de Diablo, que es una revista ya consolera, que es muy interesante, la verdad.
Luego también colaboro con la revista americana Tone of Terror, también es de terror. Y ahora también pues estoy a punto de empezar una miniserie, creo que es una miniserie por ahora, en cómic digital, en la editorial Zona 00, que es una plataforma pues de unos amigos que empezaron y luego publicaron Sicarios. Es un cómic que está teniendo bastante éxito. Y la idea es que sea una miniserie pues así muy novedosa, de zombies y cosas así, y de terror básicamente, pero bueno, como siempre yo la voy a liar bastante. Y también estamos acabando el número 1 para una editorial canadiense. En principio es una serie abierta con la idea de hacer una entrega cada 2 meses y que haya, pues digamos, tramas de 6 números o así dentro de la propia serie para primero publicarlo en internet y luego en papel, ¿no? Distribuirlo por el mercado americano, supongo, y demás. Y así concreto creo que ya está. Luego, claro, estoy preparando muchas más cosas, que se trata ya de prepararlas y de moverlas por editoriales y de ver si hay suerte. Juanma. Bueno, yo como decían ellos, pues los dibujantes nunca paramos. Yo creo que pararíamos el día que nos moramos. Muramos. Vale, pero que antes, para disfrutar un poco, ¿o no? Si es que nosotros También disfrutamos es mejor así. Es nuestro sufrimiento y nuestro disfrute a la vez. Nada, estoy, pues ahora estoy, no sé cómo ni de qué manera, buscando ampliar horizontes y trabajar para mercados americanos o algo así. He acabado trabajando en un cómic que va a ser publicado en Australia. Intentando centrarme más en el tema de color también, para ver si salen cositas y preparando proyectos y cosas más personales. Un poco de todo. Ya te mandaré un guión, sí, eso ya está. Ya. Eso está hecho. Muy bien. Bueno, pues como podéis ver, todo creador evidentemente nunca va a parar, porque claro, siempre están ahí en su cabeza, en las vidas cotidianas. Como digo yo, entre comillas. Sí, eso lo decía él antes. Que si es que al menos en mi caso, cualquier cosita sí, es, claro, es una idea. claro. Es una idea, dice, para allá porque te vas a volver loco. Ahora mismo aquí podríamos hacer cualquier escena. Bueno, cualquiera nos la dibuja Juanma, José, Miguel y para adelante. Bueno, pues sin más, queríamos agradeceros precisamente el que nos hayáis prestado atención. Como he dicho al principio, en este caso estoy muy orgulloso de estas obras, de estas personas, y quiero agradecerles precisamente el que estén con nosotros hoy, porque, a ver, sin ellos, evidentemente, una editorial no es quien es, y nosotros al final crecemos porque sus obras son buenas y nos interesan. Muchas gracias sobre todo a Jornadas Comiqueras, a la FNAC, por acogernos en este caso. Aquí hemos estado como nuestra propia casa y os agradezco muchísimo precisamente el trato y el espacio. Muchas gracias a todos. Un aplauso para todos.